bienvenidos. Realmente es un placer poder estar en la casa de Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios ahora. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, desde el 39 hasta el 45, todas las personas que quedaron tenían una única ilusión, y era que con toda la devastación, con todas las muertes, con todo lo que todos habían sufrido, la guerra quedaba atrás. Pero la historia nos dice que eso no fue así. Las guerras continuaron. Y no mucho después, 10 años más tarde, por no nombrarlas del medio, hubo una guerra que duró 20 años, que fue la guerra de Vietnam. Y en muchos lugares del mundo se hacían manifestaciones en contra de esta guerra, que también llevó a tantos muchachitos jóvenes a la muerte. Pero uno de los grupos que más impactó en contra de la guerra, las manifestaciones, fue, seguramente ustedes saben, el grupo hippie, lo que se conoció como el movimiento hippie, porque ellos tenían un eslogan que era: haz el amor, no la guerra. Haz el amor y no la guerra. En su libro Lecciones de la Historia, que es de 2 autores, ellos hacen como una descripción general de los 5.000 años de historia que tiene la humanidad, y lo hacen desde 12 miradas diferentes. Está en PDF, todavía no lo leí, pero si lo quieren ustedes buscar, debe ser muy interesante por lo poquito que pude leer. Y Lecciones de Historia, así se llama. Y ellos hacen desde la geografía, desde la biología, desde la raza, desde la religión. Y desde la guerra, ellos dicen lo siguiente: la guerra es una de las constantes de la historia y no ha disminuido con la civilización y la democracia. En los últimos 3.421 años de historia registrada, solo 268 fueron sin ninguna guerra. Un espanto, un espanto. ¿Cuántos años de guerra? Y seguimos en guerra, y seguimos en guerra. Por eso es tan pertinente lo que la Biblia nos dice en San Mateo 5, en una de las bienaventuranzas de Jesús. Si ustedes quieren buscar Mateo 5:9, un verso tan cortito que dice así: bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Les voy a leer este mismo versículo, pero en una versión que se llama Biblia amplificada, y que dice así: bienaventurados, y ellos hacen una descripción, que gozan de una felicidad envidiable, espiritualmente prósperos, con alegría y satisfacción en el favor y la salvación de Dios, independientemente de sus condiciones externas. Los que hacen y mantienen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Nos dan un contexto mucho más amplio. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? ¿En qué momento? Él iniciaba recién su ministerio. Iba, nos dice el Evangelio en capítulo 4, el capítulo anterior, que iba recorriendo todas las aldeas de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué pasaba con las personas que lo oían? Todos comenzaron a seguirlo. Y se juntó una gran multitud,
Y Jesús entonces aprovecha ahí al comienzo de su ministerio para enseñar lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte, que son varios capítulos, ¿sí? 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte, él arranca con lo que son las bienaventuranzas. Y tenemos varias aquí. Y lo importante de las bienaventuranzas es que una se va encadenando con la otra. Es como si fuera una escalera, por buscar una figura, y fueran escalones. Y por un escalón llegamos al otro escalón y así sucesivamente. Él comienza hablando de los pobres en espíritu, porque somos aquellos que realmente entendemos nuestra condición espiritual, los que reconocemos nuestro pecado, los que nos arrepentimos, los que podemos gozar de esa bienaventuranza al pedirle perdón de nuestros pecados y arrepentirnos, que es la clave, arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir, los que vamos a poder llorar por nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos, no podemos acercarnos a Dios. Arrepentíos, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que dio su pregonero, Juan el Bautista. Bienaventurados, hermosa palabra. En el griego, Makarios quiere decir bienaventurado, dichoso. A veces algunos autores también usan felices, pero felices a veces tiene un significado más subjetivo, porque la bienaventuranza tiene que ver con una felicidad que es profunda, inalterable, que no se mueve por las circunstancias que nos rodean. En cambio, felices nosotros la asociamos que estoy feliz cuando las cosas me van bien. Pero bienaventurado es aquel que tiene esta relación con Dios tan profunda, tan real, tan auténtica, que entonces no importa lo que sucede a su alrededor. Feliz, dichoso, con esta felicidad que está arraigada en lo profundo del corazón. Está asociada a una vida espiritual profunda. Y Jesús habla de todas estas bienaventuranzas, las va enganchando como eslabones, una a continuación de la otra, porque esto es lo que el Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros que somos sus seguidores. ¿Queremos ver un seguidor de Cristo? Tenemos que ver cada una de las cosas que nos dice aquí en la vida de esa persona. Alguien que se ha arrepentido, alguien que llora por el pecado, que lo ve como lo ve Dios, alguien que es manso, alguien maravilloso. Y prestemos atención en el orden al que va llegando esta bienaventuranza que miraremos hoy. Bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado en esta que vamos a mirar hoy? Lo leíamos recién. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? El que trabaja por la paz. No solo una persona tranqui, pacífica, que por ahí no reacciona, no. Alguien que trabaja por la paz, que tiene eso como meta en su vida. Charles Simeon dijo que los pacificadores son personas que están atentas a dos cosas. Miren qué interesante. Por un lado, donde ven que hay paz, trabaja para que esa paz se mantenga. No va a hacer nada para romper esa paz, ya sea en una familia, en un grupo, en la iglesia, donde se mueva el pacificador. Pero en segundo lugar,
donde no hay paz, va a trabajar ¿para qué? Para restaurarla, para ser un canal de bendición allí donde no hay paz. Cuando miramos la carta de Santiago, Santiago va hablando de los líos que puede hacer nuestra lengua. Desastres podemos hacer con nuestra lengua. De hecho, que un proverbio dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y Santiago va a decir algo parecido y va a decir que la lengua puede llegar con muy poquito a armar un fuego que queme todo un bosque. Y de la misma manera hacemos nosotros cuando somos contenciosos. Podemos armar un gran lío a nivel familia, a nivel iglesia o en el lugar donde estemos, cuando somos personas contenciosas. En cambio, el pacificador no se va a mirar él, no se va a poner él en primer lugar, sino que va a buscar las maneras para poder llevar la paz a la situación donde se encuentre. Un ejemplo que nos viene rápido a la memoria es Abigail. Cuando Nabal, su esposo, que era impetuoso, que llevaba todo por delante, llegó a tener un conflicto con David y ella se enteró, ella buscó la manera de pacificar esa situación. Y la tenemos en la Biblia como una mujer que nos muestra el camino hacia la pacificación. ¡Qué bendición! Bienaventurados realmente los pacificadores. Antes de poder ser cada uno de nosotros un pacificador, necesitamos algunas cosas. La primera, para ser un pacificador tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que estar en paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón no puede tener paz mientras no nos reconciliamos con Dios. Es en la reconciliación con Dios cuando nosotros comenzamos a tener una relación profunda y real con nuestro amado Salvador. La segunda cosa que necesitamos es estar en paz conmigo mismo. Hay personas que son un volcán, ¿sí? Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como la da el mundo. Y qué interesante que Jesús dice mi paz. La misma paz que tenía Jesús es la paz que Dios pone en nuestros corazones. Entonces estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos. Ya no es la culpa, ya no son el pasado, ya no son las circunstancias los que nos tiene mal ni preocupados, sino que estamos en paz con nosotros mismos y recién allí vamos a poder estar en paz ¿con quién? Con los demás. Cuando estamos reconciliados con Dios, ese es el orden, conmigo mismo, entonces recién después vamos a estar en paz con los demás. El autor de Hebreos dice en su palabra, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, cuando Jesús ya había muerto en la cruz, que hizo de los gentiles y de los hebreos un solo pueblo, como dice su palabra. Entonces, Pablo va a decirles, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con
todos los hombres. Habrá momentos en que tal vez alguien no quiera estar en buena relación conmigo, pero yo voy a hacer todo lo posible por mantener la paz con esa persona, aunque esa persona no me quiera. ¡Apa! ¡Qué renunciamiento! ¿Cuánto nos cuesta esto? Y cuando miramos en la carta a los romanos, el contexto en el que Pablo dice estas palabras también no es fácil para nosotros. Porque Pablo va a decir lo siguiente. ¿Qué capítulo les dije? 12. Unánimes entre vosotros. Ese es su consejo. Unánimes quiere decir un mismo sentir. Va a decir, no le paguen a nadie mal por mal. Alguien te hace mal, no devuelvas de la misma manera, porque vos sos un hijo de Dios. Y entonces ahí, en ese contexto, él va a decir, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Isaac de Siria decía lo siguiente, si no eres un pacificador, al menos no seas un alborotador. ¿Sí? Si no me da la talla para llegar a pacificador, al menos no seas uno que metas bulla, que hagas lío. Quédate tranquilo en tu lugar. Interesante. Pacificadores son aquellos que tienen la facilidad, la facultad de unir a dos personas que están divididas. Eso es un pacificador. Son aquellos que se esfuerzan realmente por evitar toda discordia. Vuelvo a repetir, no es un hombre o una mujer simplemente pacífica, sino alguien que procura por todos los medios de fundar la paz. El pacificador trabaja por la paz. Y paz significa fundamentalmente reconciliación. La paz la recibimos de Dios cuando estamos reconciliados con Él. Tenemos paz con los demás cuando están nuestras relaciones reconciliadas. Y paz para los hebreos era no solamente desear que te fuera bien, sino que era un estado total de bienestar. Le estábamos deseando al otro las mejores bendiciones de Dios. Y en el griego exactamente lo mismo. No algo que sube y baja, sino un estado. ¿Sí? Vivir en paz. A veces tengo 5 minutos de paz y después estoy hecha 1 hora a un lío y después otros 5 minutos. No, paz es un estado, es una manera de vivir. Canclini, pero Santiago Canclini, escribió lo siguiente: la paz se obtiene por la cruz y no por la espada. La espada nunca nos va a traer paz. La paz se obtiene por la cruz. ¿Por qué el hombre vive sin paz? ¿Pensamos? Santiago se hizo esa misma pregunta y también se dio la respuesta. Cuando buscamos en la carta de Santiago, el capítulo 4, él dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los hombres? ¿De dónde vienen? Y él contesta: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La paz, las guerras vienen por los pleitos nuestros, porque somos personas
que nos vamos enredando en pleito tras pleito, justamente por eso, porque codiciamos tantas veces lo que tiene el otro, queremos lo que quiere el otro, nos enojamos, matamos, envidiamos. Allí nacen las guerras en nuestro corazón, no necesariamente y simplemente las guerras de las naciones. Entonces, cuando nosotros, y ahí sí, miramos el eslabón o el escalón que viene antes del pacificador, nos vamos a encontrar en Mateo capítulo 5 que la bienaventuranza es los de limpio corazón. Para poder ser un pacificador, no solo tenemos que ser mansos, como dice el verso 5, no solo tener hambre y sed de justicia, como dice el verso 6, no solamente ser misericordiosos, como dice el 7, sino también ser personas de un limpio corazón. Es llamativo que muchísimos de los textos que están relacionados con la paz en la Biblia tienen al lado la pureza, ¿no? Y en Santiago, por ejemplo, tenemos uno que nos dice lo mismo. La sabiduría que es de lo alto, o sea, que nos viene de Dios, es primeramente pura y después pacífica. Y vamos a encontrar esto en casi todos los versículos donde el Señor nos habla de la paz. Entonces, para ser un pacificador, tengo que tener, en primer lugar, un corazón puro delante de Dios. Porque entonces yo voy a comenzar a ver a los demás como Dios lo ve. Voy a comenzar a ver las situaciones como Dios las ve. Y podré trabajar por la paz, teniendo paz con Dios, teniendo paz en mi corazón, teniendo paz con todos los que me rodean, trabajando por la paz. Y dice la Biblia que seremos llamados como hijos de Dios. ¿Saben qué me di cuenta? Ustedes ya sé que antes que yo, pero no importa. Que la Biblia afirma que nosotros somos hijos de Dios. ¿O no? La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Pero acá la bienaventuranza dice que seremos llamados hijos de Dios. Enorme diferencia. Nuestra esencia, al haber aceptado a Cristo, es somos hijos de Dios. Pero cuando trabajamos por la paz, cuando somos pacificadores, los demás nos van a llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque verán en mi manera de vivir como los miraban en Antioquía. ¿Cómo los llamaban a los que estaban congregándose en Antioquía? ¿Se acuerdan? Cristos. Cristos. No sabían cómo llamarlos a los primeros cristianos y los llamaban Cristos, porque veían a Cristos en cada uno de esos hermanos. Hermanos, más que nunca, el mundo necesita pacificadores, pero también nuestras iglesias, hombres y mujeres que trabajen por la paz, para que los de afuera, los de alrededor, los de nuestra familia, los que estén en nuestro trabajo o en nuestro estudio o donde sea que nos movamos, vean que nuestras actitudes son como las de nuestro Señor. Y qué maravilloso saber que vamos a ser llamados hijos de Dios. El doctor Lloyd Jones dice en uno de sus libros que llamados, esa palabra quiere decir posesión. Es interesante porque somos
poseídos, estamos tomados, estamos llenos de la presencia de Dios. Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? La reconciliación. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos da el desafío y nos hace el llamado en esta noche que cada uno de nosotros podamos ser pacificadores. Que podamos ser pacificadores. El mundo está en guerra constante, cualquier situación, y explotan. Un peaje, uno se adelantó un poquito el auto, ¿cuántos? Ya hay como 2 o 3 casos donde las personas bajaron tan violentamente y en unos casos hubo muerte. Simplemente porque metió la punta del auto delante de la suya. Pacificadores, para que seamos llamados hijos de Dios. Es mi desafío, es tu desafío, es el desafío para cada hijo de Dios. Y cuando somos pacificadores, tenemos el rostro y la vida de Jesús viviendo en nuestro interior. ¿Qué cosa más hermosa que esa? No hay. A mí me gustaría que en mi barrio y en todo el lado donde yo me mueva puedan decir, esta mujer es diferente, porque a eso nos llamó el Señor. Las bienaventuranzas y todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte es porque es un desafío y es la forma en que Él quería mostrar cómo nosotros debíamos comportarnos en nuestro paso por aquí, por la tierra. Entonces, amados, en esta noche, Dios te llama a ser un pacificador, una pacificadora. Que donde haya guerra, tú pongas paz. Que seas un instrumento de paz en tu familia. Que seas un instrumento de paz en la iglesia. Que seas un instrumento de paz en tu trabajo. Que seas un instrumento de paz en todo lugar donde te muevas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por este desafío tan profundo que nos haces en esta noche, porque Señor, poder hablarlo nos resulta quizás más fácil, pero queremos ponerlo por obra, Señor. Yo quiero ponerlo por obra en mi corazón, que realmente trabaje por la paz, que allí donde hay discordia pueda ser un elemento de unidad. Señor, para eso tengo que dejar toda guerra, todo pleito de mi corazón y buscar tu rostro cada día y en todo momento y en toda situación. Gracias porque tú nos amas y es en Jesucristo y por el Espíritu Santo que esto es posible en nosotros. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque tu llamado es a ser diferentes. Y te decimos, Señor, yo quiero ser diferente para ti. Quiero mostrar a Cristo en todo lugar y en todo momento. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.